Muy, pero muy buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión del Tiempo en Modo Radio. En esto que se tenía que decir, Y se dijo, resumen informativo de la tarde, día jueves 11 de junio, inicio de la Copa del Mundo. Vi un ratito la inauguración, qué sé yo, como estaba buena, pero como toda, a mí me gusta el fútbol. Me parece que ya es exagerado tanto espectáculo, pero bueno, tiempos modernos así son ahora los inicios de los campeonatos del mundo y sobre todo fue en México, pero estando Estados Unidos por medio. sí, sí, y después hay opiniones de todo tipo, ¿me entendés? Hay que no le gusta, que yo le digo, yo estoy hablando con dos o tres personas, y bueno, a ver, decime vos qué harías en una inauguración de mundial, ¿me entendés? Y no hay mucho por hacer, ¿me entendés? O Que sea, jueguen al fútbol. se torna muy difícil después de decir, bueno, y me acuerdo cuando en el 78 fue innovador lo que hizo, porque después de ahí cambió todo. Aquí en Argentina, cuando armaron el escudo o el símbolo de ese mundial en el centro de la ¿Sí? cancha. Mira, no sabía. Antes no se hacía eso. Y después se fue innovando y, pues, y fueron metiendo más cosas, pero bueno, hasta llegar el momento, en la última fue, creo que era toda inteligencia artificial y eran todas imágenes que se veían por televisión y no tanto en el estadio en sí para no tardar después de sacar todo y volver a poner todo. Pero bueno, Sí, eso es lo que sucede sí, normalmente. Escuchaba a los periodistas que decían eso, que en el estadio no se aprecia como en la televisión porque se ven algunas de las cuestiones de atrás de escena estando en el claro, estadio. Y sí, según la ubicación que tengas, aprecias claro. mejor o peor cómo se da todo ese espectáculo, que es un show más montado para la televisión que para la persona que va al estadio. Por eso no estaba lleno la Claro. cancha hasta que no empezó el partido Y las prácticamente. personas que van al estadio también, sí, hace una hora que están ahí. Sí, Y sí. para que vayan los Ángeles Azules y canten 3 minutos y después venga otra Sí, tuvo Shakira, tuvo Shakira. Maná. Lo mejor de Maná, uno que es viejo, lo que mejor sonó Está viejo, fue Maná. tan viejo. Sí, sí. Pero Bueno, bueno, son de la época. Y bueno, y el partido de fútbol ganó México 2-0. Había jugado 7 partidos inaugurales, no había ganado ninguno. Ganó 2-0. Vi un ¿por rato qué del no juega la partido. Argentina? Normalmente sale, juega el campeón. Antes, ahora no, ahora juega el país organizado, no juega más el campeón. Antes jugaba el campeón en el partido inaugural, ahora lo juega el país organizador, en este caso como Mm. son 3 países, la inauguración era en México, jugó en México, que es la séptima vez ¿Qué que estadio, jugaba. no? Hermoso. Sí, hermoso. Hasta le cambiaron el nombre, no se llama más el Estadio Azteca, se llama el Estadio Ciudad de México, pero para nosotros sigue siendo el Estadio Azteca. No, pues es tremendo, uno de los mejores del mundo. Sí, también vi algunos de los que están en Estados Unidos, también, qué cosa impresionante. Eh, no exento de polémica todo lo que ocurre, ¿no? Cantidad de deportados. Mm. Los iraníes, por ejemplo, no pueden permanecer en suelo norteamericano. O sea, juegan, si les toca jugar en Estados Unidos, juegan, terminan el partido y tienen que volver Sí. a México. Esas cosas que no entendés en un país Yo, supuestamente de la libertad, como siempre se creyó que era Estados Unidos. y también muchas veces creía que la FIFA iba a torcer un poco No, esa cosa. No, no para pudo. nada, No para pudo nada. para nada y ganó la parte de seguridad del imperio. El árbitro somalí que no pudo ingresar, que lo deportaron, era el mejor árbitro de África, fue deportado y ahora lo invitaron a dirigir en Canadá porque también cuestiones políticas, el presidente de Canadá no está muy de acuerdo con las políticas de Trump. El Mundial con muchas cuestiones extrafutbolísticas y en un país que no es futbolero, los periodistas que están en distintas sedes cuentan que no hay eh, aire de mundial, no se ven carteles, la gente sigue con su rutina, no hay nada. No se Sí, vive ese fútbol sí, como ocurre en otros lugares. y yo creo que también con este mundial se va a terminar también las ansias de que Estados Unidos se quiere apropiar del fútbol porque era una de las cosas que estaba siempre afuera y porque va a ver que su propia población no es fanática del fútbol, sino que es fanática de otro deporte que no es el fútbol. Sí, sí, y no lo sienten, no lo viven. Los rusos tampoco son unos fanáticos, unos locos del fútbol, pero cuando estuve allá había clima de mundial. Por supuesto que si Y en Qatar, claro, sí, sí, Qatar una locura, porque estaba todo concentrado ahí en 80 kilómetros. Fue un mundial para el que fue y al que le gusta el fútbol espectacular, porque con un tren en una hora estabas en cualquiera de los estadios. Eso fue una locura para el que le gusta el fútbol en sí. Y en Rusia también, si vos te ibas a la afuera de Moscú, no había clima del mundial, pero te acercabas al centro y era una locura lo que se vivía. sí, sí, Lo extra futbolístico, a ver para que se entienda, yo fui una sola vez en mi vida que tuve esa suerte de ir
y lo que aprendés es que lo que se vive en torno al Mundial es mucho más lindo que lo que se da dentro del estadio en sí. No sé si me Sí, explico. sí, sí. El clima que se vive en las Sí, calles, por eso se los crearon distintos el países. FanFest y todas esas cuestiones. Pocos eventos deportivos o culturales congregan a tantos países. Entonces ahí es donde ese colorido y esa pasión que se mezcla le da un contorno, un entorno espectacular que donde vos decís, che, vivirlo es único. Por ejemplo, las peatonal de las luces se juntaban todas las noches los hinchas de casi todas las selecciones que estaban participando en Rusia y había grupitos desde 20, 30 los países más pequeños hasta muy grandes como Argentina y México, cantando, compartiendo, se Mm. comparte, se aprende, hablas con distintas personas de todo el mundo. Está muy bueno eso y en Estados Unidos evidentemente no va a suceder. No, Todo esto no porque creo no que es un suceda. país No futbolero y creo no le interesa. que suceda, o si sucede va a ser más cerca de las finales, donde ya los países más potentes en el fútbol van a ir al país, y llevando gente, y va a ser la propia gente la que va a poner ese clima de mundial. Bueno, nosotros comenzamos con el resumen informativo de la jornada. Esta mañana teníamos la información aquí en San Francisco que un camión nuevamente atropelló a 2 caballos en la autovía Nacional 19, muy cerquita de la ciudad de frontera de San Francisco. Otra vez accidente que involucran a caballos, a pesar de que la policía, estuvimos comentando aquí en este vivo, no hace mucho tiempo retiró más de 120 caballos en la zona de estación frontera que está pegadito Mm. a la autovía. O sea, esto no tiene solución, aparecen caballos y caballos. Recuerdo que comentamos aquí que trajeron, como se dice en la jerga, vaqueanos, 2 camiones jaulas y los llenaron la segunda vez que vinieron con 70 caballos que retiraron a la fuerza. Tuvo que venir policía a custodiar a esos camiones porque los dueños se oponían a que se los lleven y demás. Una situación tensa que se dio y sin embargo siguen apareciendo caballos sueltos sobre la ruta que provocan accidentes. Un verdadero Y, peligro esto. y en este caso no pasó a una gravedad mucho más trágica porque es un camión. Que es grande, sí, sí, sí. Y el conductor está bien, pero bueno, o sea, el susto y el problema lo tenés, porque imagínate, chocaste semejante bicho contra otro bicho, pero de hierro, ¿me entendés? En la ruta puede pasar cualquier cosa. Recordemos el caso de este chico Olivieri, que terminó con muchas secuelas, Sí. peleó por su vida durante un largo tiempo, luego también de atropellar un caballo en la ruta 19, pero ya en el tramo donde no es autovía, que sería el acceso a Josefina y a Frontera. Así que un peligro latente los de los caballos sueltos en la ruta. Me había salteado con el tema del Mundial. En las escuelas cordobesas no se va a poder faltar cuando juegue Argentina o haya algún partido mundial. Viste que normalmente Mm. ese día no se dictaban clases. El Ministerio de Educación de la provincia decidió que el partido se vea dentro del colegio. Hay un solo partido de Argentina, por lo menos Corre. en la fase de grupo, que va a ser a las 2 de la tarde, con lo cual el turno tarde de los colegios van a estar en clases y podrán ver el partido en el aula. Lo que yo ¿Qué me va a poner pregunto, televisores? sí, ¿habrá televisores en todos los colegios para que los Si chicos no, puedan tiene ver que el partido? tiene que volver a dejar ingresar los teléfonos. Sí, lo que está bueno de esto, lo que está bueno es que es Eh, cierto, se puede hacer un, un tema de contenido a través de lo que ocurre en la Copa del Mundo y demás, pero bueno, tenés que tener la mínima infraestructura dentro del colegio para que lo vean, porque si le pones un televisor de 32 para, no sé, 300 chicos, nadie va a ver nada, ¿no? Está claro esto. Y el fútbol, un mundial cada 4 años, un evento que si vamos a discutir educación no tendría nada que ver, y si nos ponemos en brígido, mm. vayan a la escuela a estudiar. ¿Qué chico no quiere ver el partido con lo que pasa en Argentina? A mí me parece hasta lógico que quieran ver el partido de fútbol, ¿no? Algo normal. Yo no me acuerdo en la secundaria qué pasaba con Argentina, que yo, o sea, si Yo faltaba, jugaba yo faltaba, la verdad faltaba. injustificado. Ya faltaba, he faltado. Sí, sí, por eso, pero yo no me acuerdo, porque sí, bueno, es tan trascendente como para que el ministerio no tiene una Para cosa mí más sí, importante de para, poner. para mí sí, 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 Bueno, para mí pero sí. para que el Ministerio de Educación de la provincia ponga énfasis en una situación de esta, y decir, mira, hay tantas cosas, hay tantos
profesores por nombrar, maestros por nombrar, situaciones sin duda, si lo tomás que por ese lado, solucionar, sí. que ver si los chicos pueden faltar o no en el Mundial, ¿me En entendés? realidad, Si querés ver el partido, no va y ya está. en realidad lo que dijo que Ya es personal, ¿me entendés? va a ser injustificada la falta. O sea, si Sí, faltás, te bueno. ponen Y falta y sí, listo. bueno, Así ¿qué de querés? claro. Pero bueno, es un tema que está en Yo auge los lunes y no iba se nunca, discute. sí. Bueno, y no había mundial. Sí. Bueno, por otro lado, Adorni, ¿qué pasa con Adorni? Ya no le entran ficha a este muchacho, una mentira tras otra. El que tenía Bitcoin, después aparecieron videos donde decía que no tenía, que nunca había invertido, que no le parecía una inversión. O sea, todo Sí, mentira. está todo armado, o No sea, le creen, quedó claro. no le creen los opositores, no le creen los cercanos y no le creen los que están dentro de la misma libertad avanza. Por Sí, un lado, yo decía, Burrich la mató. sí, sí, inclusive otras personas que están en Libertad Avanza le pegaron duro. Yo decía, fuera Milei lo tendría que sacar, políticamente no le conviene, pero por un lado está bien que se quede, porque mientras esté expuesto siempre la lupa va a estar sobre él y se saben muchísimas más cosas. Si se hubiera retirado, no estaríamos Es conociendo exactamente ese pensamiento yo tenía cuando estaba Cristina en el gobierno, el kirchnerismo, y el grupo Clarín estaba sobre la lupa para ver si hacían algo. Igualmente, pasaron no sé cuántos casos de corrupción, y o sea, me parece que ya Sí, sí entiendo, pero la lupa, no habría solución. mientras esté en el cargo, va a estar la lupa mucho más fuerte sobre Adorni que si se va. El problema Que siga. no es que si la lupa está, el problema es que si lo sigue haciendo y tiene el poder de seguir haciéndolo, ¿entendés? Bueno, De alguna forma u otra, te voy a repetir, la lupa estaba sobre Debido, y sin embargo robó, la lupa estaba sobre Cristina, la lupa estaba sobre un montón de funcionarios kirchneristas que después terminaron robando y pero cosas. prefiero que Ahora, esté la lupa a que no esté. no, pero bueno, el problema es, o sea, la solución sería es sacarlo automáticamente, ¿entendés? Para que no Bueno, tenga el poder de seguir haciendo evidentemente el gobierno no lo quiere sacar. O Milei o Karina, no sé Bueno, quién, lo es quiere eso sacar. lo que debemos pedir y que también se ponga en relieve esto, porque está esperando a tener un puesto político alguien para después zafar con la justicia. Si la justicia te dice, o sea, vos sos político, es doble condena, es un agravante para mí. Pero en Argentina es al revés, o sea, tenés fuero, tenés un montón de cuestiones que por ser político le zafás. No, hermano, si sos político, es el doble de pena. Y ahí es donde tiene que trabajar la oposición, donde tiene que trabajar el resto de las personas, y bueno, ese ficha limpia se tiene que ampliar. Entonces, si a vos en un proceso hiciste presidencial del partido que sea, hiciste algún hecho de corrupción, se corroboró con la justicia, no solo no tenés más acceso al coso, sino que sos condenado. Bueno, veremos, pero indudablemente hay una mentira tras otra. En este caso, Adorni, yo me divertí un rato Y esto leyendo. fue en el Congreso, eh, al margen y otra cosa es lo que pasa en la justicia, ¿me entendés? O sea, la denuncia en la justicia sigue su proceso y estas argumentaciones que pone en el Congreso lo agarra un juez y le dice, andá, no Esperemos, sirve. esperemos que pase eso. No sirve porque tiene montos y tiene cosas que cumplir. O sea, yo he escuchado especialistas en el tema y dice, esto es para el blanqueamiento y todo esto que puso es para ponerle $30.000, $70.000. Estamos hablando de $250.000. O sea, no entra dentro de las pautas que se tiene que ver en la justicia. Veremos qué pasa. Yo me divertí un rato, sé que no está bien leyendo comentarios No, y la donde postura del tipo, el- la soberbia y en cosas como diciendo, viste lo que viste que soy inocente, o sea. me divertí y sobre todo leyendo medios que normalmente son cercanos al gobierno porque el 99,9% de los comentarios le pegaban, pero más allá de pegarle tenían un humor ácido bien, bien argentino y me divertí también viendo eso. Es Inflación. muy difícil ser periodista militante cuando pasa en No, Argentina. ni hablar. Porque siempre te viene una en contra, ¿me entiendes? Inflación en la Argentina, 2,1% durante el mes de mayo, bajó, venía del 2,6, es el segundo mes consecutivo que baja y el gobierno tiene un buen número para dar. 14,7 en lo que va del año. En Córdoba fue un poquito menos, el 1,9 en la provincia de Córdoba y acumulada en los primeros 6 meses, 5 meses del año, porque es hasta mayo, 13,7, un punto menos en Córdoba que a nivel nacional. Esos son los números que arrojó
la inflación en la Argentina, que se dieron a conocer tanto lo de Adorni como la inflación el mismo día que se lanzaba el Mundial, buscando un poquito de cobertura mediática. Y ahora arrancamos exclusivamente lo que tiene que ver en el plano local y regional de la ciudad de San Francisco, en este resumen de todos los días. Indagaron en la jornada de hoy a dos de los involucrados en el caso Valentín Escobedo, el joven brutalmente agredido en la cárcel de la ciudad de San Francisco, hecho ocurrido a mediados de marzo del corriente año. La indagatoria la tomó el fiscal Emilio Drasile, de aquí de la ciudad de San Francisco, que tiene a cargo la investigación de este grave caso y además de los incidentes que se generaron en la cárcel de la ciudad de San Francisco durante una protesta de amigos de este chico que pedían que sea trasladado a un centro de salud y que luego se corroboró que tenía razón porque desde aquí lo llevaron a Córdoba en muy malas condiciones y en Bower directamente lo trasladaron de urgencia al hospital San Roque. Aclaramos, Valentín Escobedo hoy ya se encuentra en su casa, fuera de las causas judiciales de los cuales no sé si se lo acusaba, pero había sido detenido, al menos con graves secuelas todavía producto de esta golpiza que recibió en la cárcel, donde hay 11 imputados. Repito, hoy se le tomó indagatoria a dos de ellos, uno continúa en la cárcel de San Francisco, el otro fue trasladado a Cruz del Eje. Eso te quiero preguntar, o sea, son dos de los que serían presos, Exactamente, presos que agredieron dentro que de la cárcel. supuestamente intervinieron en esa situación de Valentín terminó con graves golpes mortales casi y faltan todavía el resto. Falta el resto. Causa, yo creo, hasta aquí, si bien al principio había algunas dudas, sobre todo en la familia, me parece que Drasile la viene llevando y avanzando porque no es fácil Sí, investigar dentro del ámbito carcelario, esto para ser claro. sí, Así que de a poquito, o sea, pareciera que no avanza, pero sí avanza porque también tiene un montón de cosas protocolares y a eso sumarle también que hay un paro en tribunales, entonces eso también atrasa muchísimo el trabajo de investigación. claro, los empleados judiciales están de paro en reclamo de mejoras salariales, lo cual complica porque los funcionarios judiciales se encuentran solos, o sea, sin empleados, Y que va, son y va los a que ser, hacen que esto funcione. y allá hace la semana pasada, esta semana tuvieron unos días más, mañana también, y la semana que viene tienen pensado también hacer asambleas y paros. Así que seguramente en los próximos días tengamos novedades, en este caso Escobedo contando algunas cuestiones pormenores de esta investigación muy difícil, muy compleja, que trajo dudas, pero que me parece solamente por ahora avanza en la justicia de la ciudad de San Francisco, investigación a cargo del fiscal Drasile, que investiga, como te decía antes, no solamente la agresión a Valentín Escobedo, que creo yo es la parte más Mm. importante de la causa, pero también algo colateral, que fue el reclamo ese que se dio afuera, donde se incendió una cubierta, se tiró ahí al patio delantero de la cárcel de San Francisco. No pasó nada más grave que eso, pero creo que eso Pero ayudó a que se agilice todo esto, si bien no está bien lo que hicieron esa noche, ese jueves por la noche, estos chicos, pero sirvió al menos para que se visibilice y se le preste atención de la gravedad de lo que había sucedido con Valentín Escobedo, que recordemos, no solamente lo agredieron, sino que eso ocurrió un viernes a la noche, va sábado a la mañana, la familia recién le informaron oficialmente el lunes, entre gallos y medianoche lo volvieron a ingresar a la cárcel de San Francisco, la familia decía que no estaba en condiciones de salud, de ahí decidieron un traslado a Bower, tuvo un mal diagnóstico inicial en el mismo hospital que decidió darle el alta. En la cárcel de San Francisco lo tuvieron toda una noche, de ahí a Bower, y el médico de Bower, que debería ser el que firmaba el ingreso a la cárcel, dijo, no, este chico no está en condiciones de estar en una penitenciaría, a pesar de que en Bower hay un hospital dentro de la misma cárcel, y decidió su traslado urgente a el Hospital San Roque de Córdoba, donde los golpes que tenía en su cabeza eran muy graves, había un coágulo, eso le llevó una internación muy larga, una traqueotomía. Hoy está en su casa, pero como decía antes, con secuelas todavía, algunas que va a recuperar y otras lamentablemente ya no. nosotros vamos a seguir paso a paso lo que ocurre con la causa y vamos a ir contándole lo que está ocurriendo.
Sí, cárcel en la cual se siguen registrando incidentes, como informamos día pasado. No hoy, por supuesto, pero días pasados se volvieron a registrar incidentes en el mismo pabellón donde fue agredido Escobedo. Sí, y yo creo que en los últimos tiempos, como nunca en la historia, se han hecho varios allanamientos en la cárcel de San Francisco por distintos motivos, pero antes no se estilaba, era como un lugar donde la justicia casi no entraba. Era todo había todo un tabú sobre ese lugar y nadie decía lo que estaba ocurriendo realmente. Esperemos que se normalice todo esto. A mí me dan varias hipótesis de lo que sucede allá adentro, pero por ahora son motivos que pueden esperar. Vamos a investigar y hablar como corresponde, con la cuestión en la mano, porque si no, viste, las hipótesis son de las más variadas. De un lado, Sí. dice esto ocurre porque hacemos las cosas bien, y del otro lado, quienes tienen internos nos dicen que se hace todo mal. O sea, están las dos posturas, así que vamos a tratar de averiguar por qué ocurre esto dentro de la cárcel, con varios hechos en los últimos meses dentro de la unidad penitenciaria número La 7. grieta de la cárcel. También vi varios reclamos en redes sociales, ¿no? Que se asocian al momento económico del país, pero que se dan en una situación particular que me parece que excede a esto y tiene que ver con la firma Reinaudi Vidrios. Varios reclamos de empleados que dicen y manifiestan en redes sociales que fueron despedidos y no le abonaron ni los haberes que le adeudaban, ni tampoco la indemnización, con lo cual hay enojo de personas que trabajaban en esta firma, que te acordás que habíamos comentado que se encontraba en convocatoria de acreedores con una gran cantidad de cheques rechazados y que está atravesando un momento económico muy, muy difícil. Bueno, hay empleados que dicen que lo despidieron y no solamente no le abonaron la indemnización, sino que tampoco le abonaron sueldo que tenían adeudado. Sí. Y que normalmente y lamentablemente cuando pasan estas cosas, el primero que los que más sufren son los empleados porque terminan no cobrando nada. Los deudores de otros acreedores ven cómo pueden cobrar, van con tiempo, todo, pero el empleado queda solo, sin trabajo y sin cobrar, y habiendo trabajado poner meses y no cobrar nada, ni aporte, ni nada por el estilo. Y muchas veces, o casi siempre, no es el responsable total de la situación que atraviesa esta empresa, que tiene muchísimos años en la ciudad de Sí. San Francisco y que siempre fue bien vista, digamos, por la sociedad. Hoy atraviesa un problema y hay reclamos de empleados que no pueden cobrar lo que esta empresa le deuda en materia salarial. Y también, Julián, nos decían que hay un reclamo en un grupo de WhatsApp del colegio Hermanos Maristas, donde una persona está tomando fotos afuera del colegio y causó un poco de temor entre los padres de los chicos que asisten a este colegio, ¿es así? Sí, sí, generó un montón de sentimientos que bueno, o sea, no sabes qué ejercer, o sea, que te avisen que se tenga cuidado que afuera de un colegio de la ciudad de San Francisco, como los maristas, por Champañá, hay una persona calva, o por decir, como dice en el mensaje, un pelado que está sacándole foto y ya va ocurriendo en días esto, le saca foto a los chicos que van al colegio, provocó un montón de cosas que entre los padres y los mismos alumnos y los allegados, es una situación donde ya debería estar interviniendo la justicia. No sé si la metodología es la que va, si esto es prevención y uno no la ve, pero sí, esta ¿Quién persona alerta a los padres de esta situación? desde viste que saben tener esos WhatsApp de familia, de padres de alumnos, ahí se hizo un comunicado desde la misma institución. Ah, el mismo colegio informa la situación. Yo creo, y estoy averiguando, pero muchos no saben, yo creo que esto ya fue llevado a la justicia. Lo que tiene que, mientras no se hace un delito fehaciente, o sea, sacar fotos, si bien refleja una actitud
Sospechoso. sospechosa, tampoco es para meterlo preso, ¿me entendés? O sea, pero determinar bien por qué esta persona sacaba fotos, y no solamente un día, sino que varios días, y muchos de los alumnos digan, che, mira, este está sacando fotos, y, porque no son tan chiquitos, se dan cuenta, hoy en día te das cuenta cuando alguien está sacando una foto, y ya cuando saca una foto es sospechoso, ¿me entendés? O sea, no pueden andar sacando fotos a una persona sin autorización. Sí, sí, caso complejo, pero igualmente alguien le podría preguntar, ¿no? Una autoridad, qué está haciendo sacando fotos al frente de un colegio, porque evidentemente algo puede haber. No digo que sea un delito, como bien decís Julián, pero causa un poco de temor Sí, ver a alguien sacando avisarle a las fotos. autoridades, Podría, está la Guardia Urbana, están las cámaras, hay un montón de situaciones que se pueden prevenir y avisar de una forma más institucional. sí, alguien de una autoridad, policía, guardia urbana, quien sea, acercarse y decirle a este hombre qué está haciendo en este lugar, usted sacando fotos. No, no, eso no tiene nada de malo y seguramente tendrá o no una respuesta acertada a lo que está haciendo en ese lugar durante varios días. Me parece que eso sería el procedimiento correcto y para empezar a descubrir qué hace este hombre acá, que a lo mejor no tiene ninguna mala intención, pero evidentemente no lo sabemos y si yo fuera padre de alguno de los alumnos que van al colegio, también tendría cierta preocupación. Sí, y sobre todo en estos tiempos que corren, que después te termina sorprendiendo una noticia drástica y macabra de que esta persona, como en otros casos, ya venía haciendo esto, venía haciendo aquello, y nadie decía nada, ¿me entendés? Entonces, más vale, si vamos a prevenir, con los chicos primero, cuidemos y sin violencia, sin nada, decir, che, ¿qué estás haciendo acá? Sí, sí, sería simple, pero bueno, esperemos que ahora que se hace público, las autoridades tomen las medidas del caso y tampoco requiere de un procedimiento tan grande, solamente poniendo un móvil de la Guardia Urbana, un móvil policial ahí cerca, podrán divisarlo Sí. rápidamente, sobre Y, todo si es y- calvo como yo. Así Sí, que no, y sobre todo si sos pelado y no tiene nada que ver, evita pasar por ahí porque te pueden preguntar qué no, está haciendo en estamos la zona. estigmatizando a todos los pelados, pero bueno, la situación existe y lamentable. Seguimos con el resumen informativo de la tarde. Y ya para terminar en la jornada de este jueves tenemos información también con la causa de Angelo Cornaglia, se me fue el Concejal. concejal, iba a decir senador, concejal de la ciudad de San Francisco, Angelo Cornaglia, es concejal de la ciudad de San Francisco, que había sido denunciado por abuso sexual en la localidad de Villa Carlos Paz por una mujer de ese lugar, a la cual pertenecía también al PRO, en una reunión que se había dado allí, fueron a tomar algo, después dice la mujer que en un hotel este hombre intentó abusar de él, en definitiva está imputado por un abuso sexual simple sin acceso carnal. La justicia había elevado a juicio esa causa, posteriormente la defensa de Cornaglia presentó recursos y el juzgado de control le dio la razón, por lo cual la investigación volvió a manos del fiscal Ricardo Masucci. Esto viene del 2022, larguísimo, larguísimo, no se termina nunca. La novedad que me dicen a mí es que renunció el abogado que representaba en este caso a la supuesta víctima y me dicen que es el quinto abogado que tiene esta mujer, que es la que denuncia a Angelo Cornaglia por este abuso sexual, con lo cual todo esto se sigue dilatando y parece no tener fin. Me parece que es hora que Masucci termine la investigación en serio y bien, y la justicia defina si Cornaglia es inocente o es culpable en un juicio, o que si no lo diga directamente y lo sea sobreseído en la investigación, porque si no, parece que se intenta ocultar algo porque pasa muchísimo tiempo. Y a ver, yo no quiero quedar mal con lo que voy a decir. Se trata de un abuso sexual simple que tiene o requiere una complejidad menor que si estaríamos hablando de un abuso sexual muchísimo más grave. No le bajo el precio al abuso porque es gravísimo, pero seguramente es más fácil de resolver sobre esto y además un dato. Judicialmente, Cornaglia, por más que sea declarado culpable, que es importante que se sepa, no va a ir ni un día a la cárcel porque el delito este prevé penas menores. Sí, y esto, nunca voy a terminar de entender el accionar de la justicia, sobre todo en casos de abuso sexual y de
dilatación y si bien acá no tiene nada que ver las defensas ni nada, o sea, el fiscal que investiga eh, tendría que ser más resolutivo porque esto abre un montón de ventanas y se empieza a decir un montón de cuestiones de que alguien lo ampara en un lado, que la mujer está loca, que el coso que esto, que el abogado, el abogado del otro lado, que un montón de situaciones que no tendrían que pasar. 4 años se presta esto, claro. 4 años Sí, pasaron. che, ¿qué pasó al final? ¿Qué pasó? O sea, ¿esta persona abusó de la otra o esta persona denunció y son mentiras? ¿Me entendés? O sea, entonces queda un sabor eh, amargo en la boca como diciendo, che, loco, ¿qué pasa? ¿Por qué no pueden definir esta situación? ¿No? Hay situaciones que la justicia la dilata y nunca pasa nada, ¿me entendés? O sea, lo mismo pasa con un caso también en Carlos Paz, sobre todo en Carlos Paz, que hay un sacerdote acusado de abusar a 5 chicos y todavía ni lo llamaron a declarar, ¿me entendés? O sea, la gente, los padres de las víctimas dicen que se puede fugar, hay un montón de situaciones que la justicia debería actuar, no es la palabra rápido, sino efectivamente, ¿me entendés? O sea, poner estos casos que los lleve una sola fiscalía y que que sepa que esos pasos protocolares Que se y que se tienen que especialice hacer, en abusos claro, sexuales. y que sea de una vez, esto en un año se tiene que resolver, porque si no, seguir victimizando o de cualquier lado, ¿me entendés? Si es inocente, y si es culpable, bueno, se verá la pena que tiene que cumplir. Sí, sí, es una cosa de locos que un abuso sexual simple demore 4 años y todavía la causa ni siquiera esté elevada a juicio. Es una locura Y que haya llevado 5 abogados a la persona que denuncia, ¿me a la entendés? persona que denuncia, exactamente. Bueno, nosotros llegamos al final de la jornada de hoy. Al que le gusta el fútbol, esta noche, 23 horas, juegan Corea del Sur, República Checa. Yo lo voy a mirar, no sé si Julián lo va a ver, pero primer partido luego de la inauguración. Yo soy. Sí, voy a ver Me gustan los mundiales, así un que voy a ver ratito voy partido. a ver. Aparte, no se actualizan las series, ni se actualizan las películas, porque también se para todo, y en ese sentido también se para todo, como, entonces no te queda otra que verlo. Yo tengo un poquito nada más de whisky Jameson en mi casa, Mucha así suerte que tenés. sentadito al frente del tele con una Porque barrita de chocolate tal un vez. whisky que cotiza en dólares y un No, coso, vale 35.000 pesos la botella. Para degustar de vez en cuando un vasito, hay tranquilo. personas que no llegan a ganar eso No, no, en una bueno, por sopa. eso, pero no es de los whisky más caros, No, hay mucho más caro, por por supuesto. supuesto. Y Es para también hay mucho más degustar barato. He una tomado de noche. eso. Sí, bueno, pero son muy, muy fieles, no es de pago, son muy fieles. A veces lo usamos para limpiar la moto, pero bueno, cuando te da sed. Es una media medida, y que Mm, va al bar sabe, es una. sí, No, no, una media medida es poco. Es sí. una medida de whisky, que es el vaso casi lleno, Un 3/4. un solo hielo. No, yo le pongo 2 o 3 No, un hielitos. solo de si no se Sí, en pone lo último mucha queda medio agua. guachento, es cierto. Y una barrita de chocolate con los pies arriba de otra silla, mirando el partido Y que la tranquilo. bruja no moleste. Que no moleste a nadie. Bien. Yo a esa hora solo, tranquilo. Y si hace frío, tengo el hogar ahí al lado con una leña que le voy Vale, tirando a la le quiero cara. avisar que vamos a tener cosas para el Día del Padre, ahora que voy a decir. Ya tenemos una cena para el Día del Padre y vamos a ir buscando unas cositas para que podamos dar aquí en el vivo para festejar este domingo, no, el próximo, que es el Día del Padre. El próximo, este no el otro, es el Día del Padre. Sí. Bueno, ahí vamos a estar realizando Y que sorteos justo se mezcla con el fútbol y se mezcla con todo eso, así que para todos los que nos ven y nos escuchan y nos mandan mensajes. Y le agradecemos como siempre porque mucha de la información proviene de nuestra audiencia, esa es la realidad, sí. nuestros lectores. Nos vamos, nos volvemos a encontrar el día de mañana viernes con mucha más información y como siempre, con agenda propia, noticias, esto no es de agrandado, que no vas a encontrar en otro medio de la ciudad, noticias que comentamos exclusivamente en este video en vivo. Gracias como siempre por acompañarnos, será hasta mañana. Un abrazo para todos.